Médicos Unidos de Venezuela ha tenido un crecimiento desde aquel momento que un colega en Barquisimeto soñó con una organización como la que tenemos actualmente. Un sueño que se ha hecho realidad y un sueño que es un sentimiento a nivel de todo el país y fuera de nuestras fronteras. Ese sentimiento que nos une es el de ser médicos egresados de la Universidad Autónoma y tener un altísimo nivel de profesionalismo. Aparte de eso, un inmenso sentido de lo que es la pertenencia a nuestro país y también esa educación que hemos recibido desde nuestros hogares y durante nuestro periplo universitario que nos permite tener el discernimiento de saber y darnos cuenta cuáles son las cosas que necesita nuestro país y cuáles son las cosas que están dañando a todo nuestro sistema público de salud. Es hora de que el pueblo y los ciudadanos entiendan que bajo ese precepto en donde los médicos nos unimos y la heterogeneidad de nuestros pensamientos y de nuestra gente y de todos los médicos se vuelve homogéneo cuando tenemos un solo objetivo. Y el objetivo es hacer grande este país. Venezuela necesita de la unión de todos los venezolanos. Pero el ejemplo más claro de Médicos Unidos, que a toda la diversidad que tenemos en el país, hemos visto las actividades que han construido y han realizado cada uno de nuestros grupos a nivel nacional y nuestros grupos internacionales. El desayuno para los colegas que están de guardia, la cena para los colegas que están de guardia, operativos médicos asistenciales en diversas zonas del país, radiomaratones para recoger dinero para poder hacer compras para el material de bioprotección de nuestros compañeros que están en la primera línea, así como el esfuerzo mancomunado de toda la organización en buscar diferentes formas de recursos para poder llevar esos materiales de protección a nuestros compañeros. Y quizás lo más importante, esa capacidad de crear iniciativas. Lo hemos visto en las Navidades, lo hemos visto en todas las actividades que hace Médicos Unidos, en donde siempre hay una idea y esa idea es llevada a cabo por cada uno de los capítulos. También nos une lo que viene a ser nuestra sexta edición de la Misa de las Batas Blancas, que para todos efectos es el símbolo de que representa a todos aquellos que tenemos claro lo que es la pureza, lo que es la grandeza de la profesión y de atender al necesitado. Es por esto, mis queridos amigos, que también podemos resaltar este inmenso trabajo que van a hacer nuestros compañeros del Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, en este mes del médico, el mes en donde resaltamos nuestros legados, nuestros pensamientos, nuestros grandes pensadores, como han sido los médicos que tienen una vigencia en cada uno de nuestros estados. Puerto Cabello inicia este proceso mostrando esa cara de lo que ha sido nuestra historia en la medicina. Por eso los invitamos a acudir y estar con nosotros en todas estas actividades y también a invitarlos a la sexta edición de la Misa de las Batas Blancas que realizaremos en todo el país y en todas las delegaciones que tenemos a nivel internacional. Comenzaremos a hacer la Misa de las Batas Blancas. Gracias, Venezuela. Buenas noches. Hay problema con la... ¿Te oye? Sí, te escuchamos. Buenas noches. Adelante, doctora. Buenas noches, gusto en saludarles. Mi nombre es Maribel Baute de Sabatino, médico internista, geriatra, directora de comunicación y divulgación de MUP Capítulo Puerto Cabello.
La junta directiva de nuestro capítulo y su dirección de comunicación y divulgación, conformada por la doctora Alejandra Guevara y mi persona, le damos la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia en este evento central, por ser hoy el Día del Médico Venezolano, conmemorando el natalicio del doctor José María Vargas, notable médico del cual se disertará en breves momentos. Contamos con el coauspicio de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo, y la Academia de Historia del Estado Carabobo. Un afectuoso saludo a todos los expositores, a los de la semana pasada, la doctora Miriam Marcano y el doctor Carlos Rojas Malpica, los cuales llevaron a cabo la jornada con mucho éxito, y al de hoy el doctor Carlos Cruz, compañero de promoción y gran amigo. Para este ciclo de charlas, al cual hemos denominado Galenos Notables, nuestros médicos hablan de historia, hemos seleccionado expositores de lujo, por sus credenciales como por el interés que han demostrado por la tarea encomendada. El resto de los miércoles del mes de marzo estaremos por esta misma vía, a esta misma hora. Escucharemos a los doctores Alberto Sosa Olavarría, al doctor Roberto Guinán, el doctor Pedro Escalona y el doctor Daniel Sánchez. Oportunamente iremos haciendo la promoción de estos eventos. Como responsables de la coordinación general del ciclo de charlas, hemos interactuado con ellos en el último mes y lo hemos disfrutado mucho, especialmente conversando largamente por teléfono del personaje escogido por ellos. Ha sido un verdadero placer, no tenemos dudas que serán charlas extraordinarias para el beneficio de todos los participantes. Estos eventos serán moderados por el doctor José Gregorio Verde, médico internista e intensivista, presidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo, al frente de la Dirección Científica, Formación y Capacitación de MUP, capítulo Puerto Cabello. Especial agradecimiento al joven abogado, doctor Benjamín Cordero, quien nos ha guiado y ayudado desde el punto de vista técnico en el uso de la plataforma Zoom, con gran responsabilidad y profesionalismo. Y por último, no menos importante, a todos nuestros colegas y público en general que atienden esta invitación y nos nutren con su participación e interacción. A todos los Médicos Unidos de Venezuela, sus directores nacionales que también nos acompañan y apoyan, a los médicos que están por el mundo, sirva este evento como un presente para todos ustedes en el Día del Médico. Felicidades. Dios siga guardando nuestros caminos. Muchas gracias. Comencemos. Buenas noches, colegas. Para Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Carabobo, es un honor y un placer contar hoy con un invitado de lujo, como han sido nuestras charlas. Para el día de hoy tenemos la disertación del doctor Carlos G. Cruz H. El doctor Carlos Cruz es médico cirujano egresado de la Universidad de Carabobo, médico especialista en salud ocupacional, autor de la columna Salud y Calidad de Vida, que se edita en la prensa en 10 estados en Estados Unidos, en 2 podcasts en la radio La Tribuna de Nueva York y La Voz en Connecticut. Es presidente de la Academia de Historia del Estado Carabobo, miembro correspondiente de la Academia Nacional de la Historia y de la Academia Venezolana de la Lengua. Es columnista colaborador del Instituto Español Reina Sofía de la ciudad de Nueva York. Bueno, sin más preámbulos, con este gran currículo, el doctor Carlos Cruz, que nos va a disertar sobre el doctor José María Vargas, el primer, por ello celebramos el Día del Médico hoy. Sin más preámbulos, con ustedes, el doctor Carlos Cruz. Bienvenido, los micrófonos son suyos, colega. Ya, ahora sí. Muy buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Perfecto. Okay. Bueno, antes de colocar la presentación, quiero darles las gracias por haber pensado en mí a la agrupación Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello. Para mí es un honor, igual para la Sociedad Venezolana de Medicina Interna,
que está compartiendo pues como copatrocinante del evento, bueno, y por supuesto a nuestra querida Academia de Historia del Estado Carabobo. A mí cuando se me planteó esta propuesta, de verdad me sentí muy honrado, en primer lugar porque hayan pensado en mí para participar en este importante evento. Y bueno, por supuesto, quiero felicitar a todos los médicos en su día y muy especialmente a este Grupo Médicos Unidos de Venezuela, una organización que ha sido un ejemplo para todo el país y que ha colaborado y ha hecho un gran esfuerzo en toda Venezuela por ayudar no solamente a los médicos, sino por supuesto a nuestra sociedad venezolana, nuestra golpeada sociedad venezolana. De tal manera que es un grandísimo ejemplo que tenemos de los Médicos Unidos de Venezuela y bueno, y esperamos que sigan cosechando triunfos y que de verdad los admiramos mucho por todo lo que han hecho por tantos colegas y por nuestro pueblo de Venezuela. Bueno, a mí se me planteó hace un mes esta ponencia que significó un reto porque, bueno, nosotros los apasionados de la historia, los que estamos dedicados de alguna manera, de manera informal o formal, porque hay los historiadores que son de carrera y los que no somos de carrera, entre los que me incluyo, tenemos nuestras áreas de investigación y el doctor José María Vargas pues representa un reto y comenzamos digamos a poner la lupa en la investigación sobre el personaje para poderles traer pues lo que vamos a presentarles en el día de hoy, que espero sea de su agrado. Así que bueno, vamos a colocar la presentación. Okay. Vamos a la primera y vamos aquí. Listo, ¿la pueden ver bien? Perfecto. Ok. Bueno, vamos a hacer estamos haciendo una revisión de la vida del doctor José María Vargas, a la cual yo le coloqué a esta ponencia el título de El doctor José María Vargas de la medicina al civilismo, para enfocar una parte importante de su vida y de lo que significó este personaje para la historia de Venezuela y no solo concentrarme en la parte, digamos, médica. El doctor Vargas, pues, es un personaje universal, es un venezolano universal y tenemos que verlo en toda su dimensión. Bueno, vamos a la segunda. En primer lugar, bueno, tenemos que conocer los orígenes del doctor Vargas. El doctor Vargas es hijo de don Antonio Vargas Machuca, que es originario de Canarias, y doña Ana Teresa Jesús Ponce e Izquierdo, natural, o sea, nacida en la ciudad de Caracas, que por sus dos apellidos, evidentemente sus padres habrán sido de origen español. El doctor Vargas tuvo como hermanos a tres hermanos que se llamaban Joaquín María, Miguel Antonio y Bernardino. Cuando comenzamos nuestra investigación, nos conseguimos en la primera situación que nosotros nos hacemos a veces los historiadores, que somos muy intrépidos, a cuestionarnos a ciertas cosas, y entonces nos preguntamos, bueno, ¿realmente el doctor Vargas nació el 10 de marzo de 1786, como se ha dicho toda esta época? Y entonces cuando hacemos una revisión documental, nos encontramos con una sorpresa, pero no se vayan a asustar porque ya después les voy a explicar, pero nos encontramos con esta primera sorpresa. Resulta que en los libros de actas encontramos esta que dice lo siguiente: el doctor José María Vargas nació el 2 de marzo de 1786, hijo legítimo, ya va, déjame bajar esto aquí, ok, y hijo legítimo de José Vargas y doña Ana Teresa Ponce. Se bautizó en esta santa iglesia parroquial el 12 del mismo mes y año, siendo cura rector el presbítero bachiller Vicente Antonio Ravelo. La partida de bautismo corre en el folio 13, pero está destrozada por haber sido escrita con tinta muy fuerte. Al hacer esta memoria de esta página, creemos llenar un deber patriótico, siendo el doctor José María Vargas digno de la gratitud de la posteridad,
por sus virtudes cívicas y particulares y por haber figurado en la primera magistratura de la República. Un agradecido discípulo del doctor Vargas que por su carácter de notario providencial ha encontrado la partida en estado ilegible, haciéndola con interés para escribir algunos apuntes históricos sobre La Guaira, se impone gustar la obligación de transmitir este recuerdo. La Guaira, agosto 1 de 1861, Juan José Rodríguez. Entonces, bueno, fíjense ustedes lo que llevamos en un primer impacto que nos dice que, bueno, que el doctor Vargas no había nacido, entre comillas, el 10 de marzo de 1786. Pero seguimos con la investigación y nos encontramos con una gran obra que sigue siendo, pienso yo, de todo lo que yo revisé hasta el momento, porque uno no puede dar veredictos definitivos, ni en medicina, ni en historia tampoco, de que hasta los momentos, pues, el trabajo sobre el doctor José María Vargas que yo he visto más completo, no solamente porque abarcó toda la vida de Vargas, sino porque también le dio el debido respaldo documental, que fue la obra de la biografía del doctor José María Vargas, hecha por el doctor Laureano Villanueva. Este colega, que fue un médico político venezolano, que de paso fue rector de la Universidad Central de Venezuela, que nació en el siglo XIX y murió a principios del siglo XX, fue el biógrafo de Vargas. Por cierto, él fue presidente encargado de Venezuela en 1878. Bueno, él realizó una biografía de Vargas espectacular, que precisamente el material de esta ponencia proviene prácticamente todo de ese trabajo. Y gracias a Dios que él, como buen historiador de la época y biógrafo, transcribió totalmente el acta de nacimiento del doctor Vargas y aunque no es el documento original, no es la foto, porque bueno, en la época no se estilaba eso, la redacción del documento le dice a uno exactamente que sí era un acta de nacimiento y están todos los datos específicos donde realmente pues el doctor Vargas sí nació el 10 de marzo de 1786. Entonces, bueno, aquí tienen estos dos datos para que sepan qué fue lo que pasó. Me imagino que, como todas las cosas que han pasado aquí en Venezuela, el documento original, como muchos otros documentos, con el tiempo se dañaron. Y recuerden que aquí está hablando el señor Juan José Rodríguez del año 1861 y el nacimiento de Vargas fue en 1786, o sea, 100 años después fue que el señor revisó este documento y bueno, lamentablemente el documento, por las razones que él dice, que la tinta era muy oscura, se dañó con el tiempo, no estuvo bien resguardado, con el tema quizás de la humedad en La Guaira, donde estaban archivados, y lamentablemente la partida original se perdió, pero con el registro del doctor Laureano Villanueva, pues quedamos con la duda disipada. Seguimos con la próxima. Bueno, Vargas, por las razones que vamos a explicar ahora, evidentemente nos señala de que de su origen, pues que era una persona que estaba en una buena posición económica. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque cuando estamos hablando del documento de la partida de nacimiento de Vargas, se habla de su papá con el antecedente del don y de la mamá de doña, que son dos elementos que se colocan solamente para, en principio eran personas de la nobleza y otras personas que tenían una buena posición, no siempre tenía que ser de una buena posición económica, sino que eran personas respetables en la ciudad. Y Vargas luego, en 1798, a los 12 años, entra al Seminario Tridentino de Caracas y permanece allí hasta 1806. Quiero decir que para la época, en el tema de la educación venezolana, en la colonia como en el resto de América, para la educación generalmente se basaba principalmente en los seminarios, que era donde daban educación a las personas, no a todo el mundo. Y también, por supuesto, en las clases particulares que existirían en las diferentes casas, ¿no?
Él permanece allí hasta 1806 y durante esa estadía en el seminario, bueno, en 1803 consigue el título de bachiller en filosofía. En el año 1804 comienza sus estudios médicos. En 1806 obtiene el título de maestro en arte y en 1808 concluye los estudios médicos y una vez que se gradúa se muda a Cumaná, que en ese entonces era la provincia de Nueva Andalucía. Hacemos un paréntesis que el doctor la Venezuela para la época, lo que nosotros conocemos como Venezuela hoy en día no era Venezuela, tenía la provincia de Venezuela, que era, digamos, la región central del país, que abarcaba Caracas, Valencia y otras entidades de todo el centro del país, y luego tenía las otras provincias, como era la de Nueva Andalucía, la de Guayana, la de Maracaibo, y posteriormente todas fueron integradas dentro de lo que se conoció como la Capitanía General de Venezuela en el año 1777, y que antes de eso pertenecíamos al Virreinato de la Nueva Granada. Y luego en 1777 aquí decidieron los venezolanos separarse del Virreinato de la Nueva Granada para convertirse en Capitanía General. En Cumaná, él ocupa los cargos de director e inspector de hospitales militares y es vocal de la Junta Gubernamental. Y aquí le voy a colocar un paréntesis con respecto a su entrada al seminario, que esta foto, lo que pasa es que no, esta tenía que haber venido antes, pero bueno, cuando yo les digo a ustedes que cuando una persona iba a entrar a recibir clases en un seminario, bien sea por solamente educación o porque iba a convertirse en sacerdote, no todas las personas podían entrar y para ello tenían que presentar lo que llaman un documento de limpieza de sangre, que era algo totalmente normal en la época. No vayan a creer que era algo, porque a veces puede tomarse bajo otro concepto, sino que era una cuestión totalmente normal. Entonces, los padres de Vargas solicitan a las autoridades españolas pues, de la época un documento de limpieza de sangre para poder presentar a su hijo en el seminario y que éste pudiera entrar. Lo que pasa, aquí hay un tema que la barra no me deja, necesito, a ver cómo hago yo para la barra. Déjame ponerla aquí. Ok. Fíjense bien que en esta parte del documento de limpieza de sangre, en la parte inferior dice, si saben y les consta que soy hijo legítimo y de legítimo matrimonio de don José Vargas y doña Ana Teresa de Ponce. Si saben y le constan que los expresados mis padres han sido siempre tenidos por gentes blancas, sus familias conocidas por tales, sin nota alguna de infamia, mala raza de moro, judío o mulato. Esto suena medio cómico, pero era así. Con la más que sepan y les conste acerca de mi conducta. Bueno, y sigue el documento donde establece pues que el doctor Vargas era una persona descendientes de españoles, que ese era precisamente el documento de Vargas, para que no vayan a creer que ¿cómo se llama? Que eso era algo raro. Hay otros importantes miembros de la historia de Venezuela que también solicitaron documentos de limpieza de sangre, que está el caso, por ejemplo, de ese documento que yo lo vi en original de la solicitud de limpieza de sangre de las hijas del doctor Miguel José Sanz, que lleva el nombre de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de la Universidad de Carabobo, y que fue Miguel José Sanz, prócer de la independencia, quien murió en la batalla de Urica. Bueno, continuando nosotros con lo que veníamos hablando, una vez que Vargas se gradúa de médico, se va a Cumaná, a la provincia de Nueva Andalucía, y ahí él tiene lo nombran director e inspector de los hospitales militares, es vocal de la Junta Gubernamental y también es diputado a la Asamblea Federal del nuevo estado de Cumaná. Este dato es importante porque aquí ya estamos comenzando a ver que Vargas
comienza a desarrollarse en dos vertientes, en dos grandes vertientes. En primero, la vertiente médica, por supuesto, porque él estudió medicina y se graduó de médico, pero también está la vertiente política y social, donde él comienza a participar en la vida pública del entorno donde se encuentra, que en este momento, en este caso, es en Cumaná. Ok. En 1812, Vargas regresa a La Guaira y es nombrado médico de sanidad de la villa y médico del Hospital General. Fíjense bien que otro dato que nos llama la atención es que el doctor Vargas, desde el punto de vista de su formación, en ese momento tiene que haber sido una persona sumamente buena en la parte de medicina, por al apenas llegar haya recibido o haya sido nombrado con tales cargos. Luego está en una estadía por muy poco tiempo en La Guaira, regresa nuevamente a Cumaná, y en Cumaná ya ahí, acuérdense que estamos hablando de los años 1812 y 1813, ya explota el periodo de la Guerra de Independencia, que va a partir desde 1811, aunque algunas distorsiones históricas que nosotros, incluyéndonos a nosotros que recibimos clase de historia en el colegio, que nos decían que en 1810 era la declaración de la independencia y el 5 de julio es la firma del acta de independencia. Bueno, ya todos sabemos y ha sido bien explicado en los últimos años, gracias a Dios, que el 19 de abril de 1810 no hubo ninguna declaración de independencia, que el 19 de abril de 1810 lo que ocurrió fue la conformación de la Junta Conservadora de los Derechos del Rey Fernando VII, muy lejos de algo que se llame independencia, y que de esa junta después se fue alterando o modificando ese movimiento para que junto con la Junta Patriótica, entonces sí se formara el Congreso, que terminó siendo el Congreso de 1811, y ahí sí se hizo la firma del acta de independencia y comienza pues el conflicto entre lo que sería entre Venezuela y el Reino de España. Entonces, comenzada la guerra, bueno, por supuesto, Vargas es hecho preso en Cumaná, lo regresan a La Guaira, y allá, cuando Bolívar logra regresar a Caracas y La Guaira, bueno, libera a Simón Bolívar, libera al doctor José María Vargas, que sería el primer momento en que se conocen el doctor Vargas y Simón Bolívar. Fíjense lo particular de lo que viene en este momento. Estamos hablando, en el caso de la relación de Vargas y Bolívar, de que ellos se conocen en 1813 cuando Bolívar libera a Vargas. Y después de eso, Bolívar no vuelve a ver al doctor José María Vargas sino hasta 1827. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar, Vargas en 1813 se va de Venezuela. ¿Por qué se va de Venezuela? Bueno, se va porque va a mejorar su aprendizaje como médico aquí en Venezuela. Y esto nos indica también de que Vargas tuvo que haber tenido una buena posición económica, porque entre 1813 y 1825 en Europa, y tenemos que preguntarnos, bueno, pero ¿cómo se mantenía Vargas? Tiene que haber tenido un buen respaldo económico. Bueno, y Vargas tuvo la dicha, ¿verdad?, de haber estado en Edimburgo, en Londres y en París, ciudades muy importantes. En primer lugar, aprendió el inglés y el francés, evidentemente, perfeccionó sus conocimientos médicos. ¿Y cómo no iba a perfeccionar sus conocimientos médicos si tuvo la oportunidad de estar en Edimburgo, que la Universidad de Edimburgo era la universidad más importante de Europa, era la universidad de avanzada? Tan fue y es todavía una universidad importante y de avanzada para la época, que la Universidad de Oxford, que es una universidad súper reconocida a nivel mundial, fue fundada nada más y nada menos que por egresados de la Universidad de Edimburgo. Y además de eso, para la época, la Universidad de Edimburgo era la que tenía los estudios de medicina más avanzados para la época. Era una cosa increíble. O sea, ya en la Universidad de Edimburgo habían tratados que hablaban sobre la anestesia, la desinfección. Es una cosa bien interesante para la historia de la medicina que uno revise
todo lo que se hacía en materia médica en esa época, en el siglo XIX, en la Universidad de Edimburgo. Aparte de eso, bueno, Vargas se gradúa en el Colegio de Cirujanos de Londres, se gradúa de cirujano oculista de la Institución de las Enfermedades de Londres, concluye también estudios de cirugía dental y aparte de eso, adicionalmente también estudia botánica. Y allí Vargas comienza sus publicaciones científicas con los llamados cuadernos, que entre algunos de sus títulos está estos tres que yo les coloco ahí, que se llaman fiebres tifoideas, cerebrales y gástricas, la glandulitis escrofulosa y la inflamación de la túnica interna del corazón. De tal manera que estos 12 años que pasa Vargas en Europa en su formación médica son realmente espectaculares porque muy pocos médicos de la época en nuestro país tuvieron esa oportunidad y que por supuesto nosotros nos vamos a resultar beneficiados cuando Vargas decide regresar a Venezuela. Bueno, ya en el año 1825, pues Vargas decide regresar de Europa, hace una, digamos, breve escala en Puerto Rico, una pequeña temporadita, y luego, bueno, viene a Venezuela. Cuando llega a Venezuela, es nombrado médico cirujano del Hospital Militar de Caracas. Evidentemente, obtiene un cargo muy importante, ya no solamente por los antecedentes que se conocían de Vargas, sino porque, bueno, viene de Europa con todo este bagaje académico que fue aprovechado por el momento. Debemos recordar que ya para esa época nosotros estamos hablando del año 1825 para ubicarnos en tiempo y espacio. Nosotros en ese momento seguía la guerra de independencia, no en nuestro territorio, porque al final, después de la batalla de Carabobo, terminamos con la batalla de Maracaibo en 1823, que es la que realmente cierra la independencia de Venezuela, entre comillas. La independencia para ese momento y oficialmente sería del departamento de Venezuela, porque acuérdense que Bolívar creó lo que se llama la República de Colombia. En ese momento nosotros no éramos Venezuela, éramos la República de Colombia y uno de los departamentos de la República de Colombia era el departamento de Venezuela. Entonces, esto para que nos ubiquemos. ¿Qué encuentra Vargas cuando regresa, no? Hay un contrasentido aquí un contrasentido, y precisamente hay un contrasentido a lo que Bolívar cuando se va de Venezuela le manifiesta a otro prócer de la independencia, que es Fernando Peñalver, que fue el primer gobernador de la provincia de Carabobo. En 1821, cuando concluye la batalla de Carabobo, una semana después, Simón Bolívar le escribe una carta a Fernando Peñalver donde dice que, bueno, le está diciendo que él se va, que sigue hacia Colombia para el resto de Sudamérica, a toda la empresa que él se procuró, y que se queda muy preocupado porque dice que, o piensa él, la opinión de Bolívar es que todo en Venezuela era un desastre, que no quedaba casi gente buena y que él pensaba o sentía que los venezolanos todavía no habían comprendido las conquistas que habían obtenido. Y ahí se va. No regresa Bolívar después de 1821 a Venezuela. Fue 6 años fuera de Venezuela. Y durante ese periodo que aparentemente Bolívar pensaba que no había quedado gente buena en el país, que no servía para nada todo lo demás, pues realmente no fue así. A medida que fueron pasando los años, desde 1821 en adelante hasta el regreso de Bolívar en 1827, en Venezuela se comenzó a conformar un movimiento político y social que se manifestó a través de la prensa, donde hay numerosos artículos donde cuestionaban la situación política del país, las cosas que se estaban estableciendo en la nueva constitución y de lo que las personas pensaban que debería ser Venezuela. Pero Venezuela como país, no como parte de ese todo que se hablaba en ese momento de hacer la Gran Colombia. Y ese es el escenario en el cual llega Vargas. Vargas llega solamente como un médico
excelente y hasta ahí. Pero en 1826 ocurre un evento que conmociona a la ciudad de Caracas, porque como precisamente le estoy diciendo que entre 1821 y 1827 hay lo que podríamos titular que en Venezuela ocurrió el debate de las ideas. Esas ideas no solamente tenían que ver con los aspectos políticos y sociales, sino también con los aspectos religiosos, donde se hablaba de la libertad del culto, donde se hablaba de la tolerancia. Y en Colombia se escribió un, digamos, folleto, porque no es un libro como tal, pero digamos que es un folleto o un pequeño libro, que se conoció con el nombre de La Serpiente de Moisés, que fue publicado por un padre, un sacerdote llamado Francisco Margallo. Ese libro fue reeditado en Venezuela y fue publicado y repartido en la ciudad. Ese libro causó gran conmoción porque en ese movimiento, que yo le estoy colocando este nombre en este momento para que lo podamos comprender, en ese gran movimiento de debate de las ideas de esa época, cuando estábamos hablando de pluralismo con respecto a las diferentes religiones y de la tolerancia a las diferentes religiones, pues que salga alguien diciendo que ser tolerante a las otras religiones era una especie de pecado mortal y que era un sacrilegio, pues fue una confrontación ideológica ante un nuevo pensamiento que estaba surgiendo en nuestro país a un pensamiento que era ortodoxo y que era totalmente lógico porque era un pensamiento que venía de la época de la colonia. Tenemos que recordar también, y que a nosotros nos ha hecho mucho daño, que Venezuela la historia de Venezuela no es a partir de 1810. Todo el tiempo siempre hablamos nosotros de 1810 para acá, pero resulta que tenemos 300 años de historia, tenemos 300 siglos atrás, donde nosotros vivimos, tuvimos costumbres hispanas. Todo nuestro desarrollo fue hispano porque nosotros formamos parte del Imperio Español. Entonces, esa división que a veces quieren hacer de nosotros, de tratar de olvidar nuestro pasado hispano, es un gravísimo error, porque ese es parte de nuestro origen. Nosotros no podemos desprendernos de nuestro origen hispano, porque nunca entonces vamos a comprender lo demás. Entonces, evidentemente, ese choque, ¿verdad? Que es la publicación del libro de La Serpiente de Moisés, donde prácticamente le dice a la gente que si usted tiene tolerancia religiosa, pues es un sacrílego y que está cometiendo pecado mortal. Bueno, tuvo el rechazo de la sociedad, pero Vargas, adicionalmente de eso, se atrevió a hacer un escrito refutando de una manera excelente ese folleto de La Serpiente de Moisés. Yo me traje di a la tarea de leer, le voy a leer algunos párrafos de lo que él escribió en ese artículo, porque realmente es importante, y además de eso debemos recordar que Vargas tuvo formación religiosa porque él estuvo en el seminario por varios años. O sea, que quién más con autoridad, digamos, religiosa que él, de formación religiosa que él estuvo presente en un seminario y que refuta los conceptos dados para esa época. Entonces él habla, dice allí en el párrafo, dice: ¿qué diferencia no hay entre este pueblo enteramente teocrático y los demás gobiernos de las naciones dirigidas por la prudencia y la soberanía humana? Entre un pueblo de quien Dios es el caudillo y los pueblos cristianos en que Jesús fundó una religión puramente espiritual y celeste, y cuyas leyes solamente dirigidas a la santificación de las almas no tienen más relación con los negocios políticos y civiles que la que pueda derivarse de las máximas generales de virtud y caridad universal que dictan los hombres. El autor divino de esta nueva ley declaró que su reino no era de este mundo. Convidado una vez a decidir la contienda de dos hermanos sobre la partición de su herencia, respondió que nadie lo había constituido como juez. Mandó a sus discípulos que los más distinguidos de ellos se hiciesen inferiores y siervos de los demás, para diferenciarse de los príncipes que ejercen poder sobre las naciones. Ni eligió senadores, ni jefes, ni capitanes del pueblo, sino unos pescadores desautorizados que publicasen su doctrina para separar de ella
toda idea de poder y dominio personal. El nombre de Dios de los ejércitos no vuelve a sonar ni una sola vez en el libro del Nuevo Testamento. El apóstol parece que sustituye a aquel título estrepitoso, el apacible y dulce Dios de la paz, como le apellida en 100 partes de sus epístolas. Y sigue aquí. Ay, perdón. Los crímenes, la inmoralidad de los pueblos no nacen de la profesión de esta o aquella religión. Dependen inmediatamente de su educación e ilustración y además de los efectos de una buena legislación. Afortunadamente sucede esto así porque si tuviésemos que acusar a la religión exclusiva o universal del país de los crímenes de los hombres, no quedaría muy bien la cristiana apostólica romana. Observemos que la Constitución declara en el artículo 183 que todos los extranjeros de cualquier nación serán admitidos en Colombia. Fíjense que él está hablando de Colombia, no Venezuela, porque nosotros éramos la República de Colombia, y que gozarán en sus personas y propiedades las mismas seguridades que los demás ciudadanos, siempre que respeten las leyes de la República, que en artículo 184, con una justicia muy laudable, los iguala cuando hayan hecho ciertos servicios a la patria, a los naturales del país, para obtener todos los empleos en que no se exija ser ciudadano de Colombia por nacimiento, que en la ley de 22 de agosto de 1821, en el artículo 3, después de mandar que el seguimiento de las causas de fe, según el artículo anterior, no se entienda con los extranjeros que vengan a establecerse temporal o perpetuamente, ni con sus descendientes, añade, lo que no podrán ser de modo alguno molestados acerca de su creencia, debiendo sí respetar el culto y la religión católica romana. O sea, más claro no puede estar en la posición de Vargas, que aunque por supuesto como buen católico y que estuvo formado en un seminario, deja claro que tiene que haber una tolerancia y una apertura a los diferentes cultos. De hecho, en la Constitución de 1821, hay una sección especial donde establece que, sobre todo que fue firmada con el Tratado de Amistad con Inglaterra, que los ingleses muertos aquí podían ser enterrados de acuerdo a los ritos de la iglesia anglicana como respeto a otra religión que no era la católica. Entonces, evidentemente, estábamos en ese proceso de cambio de la sociedad donde nos alejábamos del punto de vista religioso de estos criterios tan rígidos y ortodoxos de la iglesia de la época, la cual también tenemos que comprender porque esa era la iglesia de la época. No podemos trasladar eso a la iglesia actual. Y también lo que venía ocurriendo desde el punto de vista sociopolítico. Entonces Vargas con ese escrito pues llamó la atención de todo ese movimiento del debate de las ideas. Recuérdense que lo que yo estoy hablando del debate de las ideas es un nombre que yo le estoy colocando aquí para orientarnos. Y entonces todo ese grupo de intelectuales caraqueños le puso la vista al doctor Vargas. Y luego Vargas, por supuesto, sigue su actividad desde el punto de vista médico y también la actividad universitaria. ¿Qué encuentra Vargas con respecto a la parte universitaria? Bueno, encuentra que la universidad está vuelta un desastre. Y esto tiene que ser así. ¿Por qué la universidad debe estar vuelta un desastre? Bueno, porque acabamos de salir de una guerra de independencia en lo que corresponde al departamento de Venezuela. Y ustedes se imaginan ¿cuántos muertos se llevó la guerra de independencia? Se llevó aproximadamente 200,000, 200 y tantos mil muertos de una población que estaba alrededor de los 800,000. Entonces es una guerra muy cruenta. Entonces todas las cosas quedaron en muy mal estado y por supuesto la universidad no escapaba de ello. Entonces Vargas lo primero que hizo fue comenzar a dictar unas clases de anatomía en su casa a los estudiantes para él comenzar a transmitir todos esos conocimientos que Vargas adquirió en esos 12 años en Europa. Y gracias a esa labor también la gente de la universidad comenzó a observar que Vargas era una persona bien importante y que había que hacer algo adicional con él. Y por eso lo proponen para el cargo de rector de la Universidad de Caracas. Y el 20 de enero
de 1827, el claustro universitario lo elige rector de la universidad. Y Vargas realiza una magnífica gestión rectoral. En primer lugar, lo primero que hace ante el desastre que había encontrado es que revisa la economía universitaria, y al revisar la economía universitaria pues se da cuenta de que la universidad no solamente tiene unas grandes deudas, sino que también tiene unas grandes sumas de dinero que se le deben pagar y no se les ha pagado. También se da cuenta de que tiene que hacer una renovación con respecto a la parte académica de la universidad. Hace todo un análisis de las acreencias pendientes. Bueno, en primer lugar, le paga la deuda a todos los empleados de la universidad y paga todas las deudas también de lo que es la universidad, aparte del tema de los empleados. O sea que por ese lado, Vargas, digamos, pone orden en la casa, en la Universidad Central, y es el que, digamos, establece las bases fundamentales para ese relanzamiento de nuestra Universidad de Caracas para el resto de toda su historia hasta nuestro tiempo. En el tema de la medicina, por supuesto, Vargas hace un aporte magnífico porque él hace una modificación del pensum de estudios de la carrera de medicina para adaptarlo precisamente a esas enseñanzas que estuvo en Europa. Y bueno, lleva la carrera de medicina que él la hizo en 4 años, ahora él la lleva a 6 años con un programa académico que está aquí a continuación, donde ingresa las materias de anatomía general y descriptiva, la higiene particular y pública, la fisiología, patología general, la patología interna y externa, obstetricia, terapéutica, materia médica, farmacia teórica y práctica, botánica, química y medicina legal. Entonces, Vargas pues hace una renovación de lo que es los estudios médicos en Venezuela, empezando por llevarlo de 4 años hasta 6. Luego ya en el periodo, vamos al periodo de 1827 y 1829, entonces ya aquí este año, por supuesto, ya Vargas tiene un reconocimiento no solamente como médico y social, porque no solamente es un excelente médico, ha sido el rector de la Universidad de Caracas. En 1827, bueno, llega Simón Bolívar a Venezuela, se reúnen los dos y por cierto, durante las conversaciones que tuvieron y que luego Bolívar se fue, siempre tuvieron un gran intercambio epistolar y Bolívar estaba enterado de todo, porque prácticamente lo que llevaba, como dice el autor Laureano Villanueva, llevaba un diario de todas las actividades de Vargas en la universidad y esas cartas se las enviaba a Bolívar. De tal manera que todo el desarrollo de la Universidad de Venezuela, de la Universidad de Caracas, pues Bolívar estaba enterado. De hecho, cuando él llegó a Venezuela y llegó a Caracas triunfante con el general José Antonio Páez, pues él recibió un homenaje en la Universidad de Caracas. Bolívar digamos, al evaluar pues el orden y la responsabilidad de Vargas, al cual le tenía en alta estima y por supuesto respeto, él decidió que, bueno, uno de los albaceas de su testamento es precisamente el doctor José María Vargas. Vargas comienza otra vez en ese momento, en 1829, su actividad en la política venezolana y es designado diputado del Congreso Constituyente de Colombia, el admirable. Está designado por el mismo Bolívar, pero él lamentablemente no pudo ir a Colombia por razones de enfermedad. Y luego, en 1830, es designado diputado al Congreso de Valencia. Este congreso, por supuesto, ya era muy diferente al llamado Congreso Admirable de Colombia, porque este congreso de 1830 ya se trataba de la separación de Venezuela de la República de Colombia, o la Gran Colombia, como se conoce popularmente. Ese congreso, la junta directiva, Vargas llegó de entrada a formar parte de la junta directiva con 3 ilustres venezolanos, como fueron Francisco Javier Llanes, uno, por cierto, Francisco Javier Llanes es uno
digamos, autores intelectuales de ese movimiento que yo menciono como del debate de las ideas sociopolíticas de Venezuela en ese periodo entre 1821 y 1830. Por supuesto, nuestro prócer valenciano, el doctor Miguel Peña, un abogado importantísimo para nuestro país, que, bueno, prócer de la independencia, que jugó un papel súper importante en este proceso de la separación de Venezuela de la Gran Colombia, y que está aquel famoso pasaje cuando él era presidente del Tribunal Supremo, la Corte Suprema de Colombia, cuando ocurre el fusilamiento de un soldado venezolano, y que él se negó a firmar, y que posteriormente pues Santander decidió ejecutar a este militar venezolano sin la firma del Tribunal de Justicia, de la firma de él, ¿no? Y eso trajo toda una serie de problemas que al final hizo que Peña se regresara a Venezuela, y de ahí en adelante la historia fue pues el movimiento que termina en la separación. Y por supuesto el general Carlos Zulé, que fue pues un hombre importantísimo también en la historia de Venezuela, no solamente como prócer de la independencia, una persona que estuvo también muy allegada a Bolívar, sino que también fue presidente de Venezuela en 2 ocasiones, y que aunque muchas personas hablan de que el movimiento de 1830 y la Cosiata fue un movimiento de traidores, no hay una óptica más desvirtuada y falsa que eso, porque como les dije, ahí lo único que ocurrió fue que el debate de las ideas y de la sociedad venezolana en el momento decidió por voluntad propia y por independencia que la condición era separarse de Venezuela de la Gran Colombia, que lamentablemente el proyecto de Simón Bolívar, que aunque en el papel resultaba muy hermoso, era un proyecto inviable no solamente para los venezolanos, sino también para los colombianos y ecuatorianos. Bueno, en ese congreso, que fue bastante complicado, el doctor Vargas hizo una férrea defensa del libertador Simón Bolívar, porque todos conocemos que dentro de ese congreso, pues, no solamente se decretó la separación de Venezuela de Colombia, sino que también se decretó la expulsión de Bolívar del territorio de Venezuela, ¿no? O sea, los ánimos estaban demasiado caldeados por una cantidad de hechos que no son el momento para conversarlo, dado pues a las interpretaciones que hubo en todos lados, dado a las ideas que tenía Bolívar con respecto a lo que era la República de Venezuela, la famosa dictadura vitalicia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego viene que Vargas no solamente se queda en esta parte política como diputado y que fue miembro de la Junta Directiva del Congreso de 1830, sino que Vargas también llega a ser presidente de Venezuela. Una presidencia que fue muy complicada. Fíjense lo curioso que Vargas necesitó para ser presidente 4 votaciones. O sea, cuando ocurre la separación de Venezuela de la Gran Colombia, el primer presidente es el general José Antonio Páez. Después que el general José Antonio Páez termina su periodo presidencial, se convoca a elecciones. Las elecciones no eran unas elecciones universales, directas y secretas, era una elección de segundo grado a través del Congreso. El Congreso era quien definía al presidente de la República. Y en ese momento, cuando culmina el periodo de Páez, ese movimiento que estamos hablando del debate de las ideas viene en la onda de instalar el civilismo en Venezuela. ¿Y quién mejor representaba a un personaje civil de la sociedad venezolana? Precisamente era el doctor José María Vargas, un médico ilustre, ordenó la Universidad Central de Venezuela, además de eso, con una formación completa, no solamente religiosa, civil, científica, que ha participado varias veces en temas políticos como diputado en diferentes sitios, estuvo también en el Congreso de 1830, y esta sociedad, este movimiento decide proponer al doctor José María Vargas como candidato a la presidencia de Venezuela para así tratar de enrumbar al país hacia el civilismo. Y por supuesto tenía otros contrincantes, entre ellos el más importante pues era el general Carlos Zulé,
En la primera votación, Vargas saca 103 votos y Sublé 48. De acuerdo a la Constitución, no era suficiente el porcentaje. Hacen una segunda elección. En esa segunda elección, Mariño saca 27 y Urbaneja 10. Quedan eliminados Mariño y Urbaneja, Diego Bautista Urbaneja. Y luego hay una segunda votación donde Vargas saca 26, Sublé 16, Mariño 15. Queda eliminado Mariño. Fíjense que hay ya una baja de votación considerable porque Vargas en la primera vuelta había sacado 103 votos y en la segunda saca 26. Había un conflicto interno dentro del Congreso por este tema de los que apoyaban a la parte militar y los que apoyaban a la parte civil. Hay una tercera votación donde Vargas saca 35 contra Sublé 22, y a una cuarta, pues definitivamente Vargas saca 43 y ahí ya en definitiva queda como presidente electo. Pero lo más curioso es que él queda como presidente electo y cuando le van a decir que ha quedado como presidente electo, él no quiere y rechaza ser presidente de Venezuela. O sea, este es el único caso en la historia de Venezuela de alguien que le dicen que va a ser presidente y no quiere serlo, ¿no? Y no solamente eso, sino que él no acepta y se tarda un tiempo en aceptar la votación, que precisamente toda esta gente que quería la instalación del civilismo en Venezuela, pues le hacía presión a él hasta que él, decidió aceptar la votación. Y aquí yo tengo un error que pongo que es electo en 1834, y el 6 de febrero de 1835, con el voto ratificado del Congreso, es presidente y él asume la presidencia el 9 de febrero de 1835. La presidencia de él es muy corta. Vargas en esa presidencia renuncia 2 veces, porque en la primera ocasión renuncia a los 21 días. Tiene un conflicto importante con el Congreso por la aprobación de unas leyes que tienen que ver con impuestos, y él renuncia. La renuncia no es aceptada al Congreso y luego, ocurre un segundo evento que es el que se llama la famosa Revolución de las Reformas, que está encabezada por el general Santiago Mariño, está también Pedro Carujo y otros militares venezolanos de la Guerra de la Independencia, que deciden derrocar a José María Vargas. Y está aquel famoso diálogo que ha quedado en la historia, pues, de que es el que le dice Carujo cuando llegan a la casa de Vargas para hacerlo preso, y Carujo le dice a Vargas que el mundo es de los valientes, y Vargas pues le dice que no, que el mundo no es de los valientes, sino del hombre correcto, pues más o menos, palabras más o palabras menos. Al ocurrir esa situación, el general Páez, que estaba afuera en su hacienda, pues decide tomar las armas de nuevo y poner en orden el país, y aplaca esta famosa Revolución de las Reformas. En el año 1836, Vargas es exiliado a San Tomás y luego lo traen y lo instalan de nuevo como presidente, pero al final ya Vargas termina por renunciar nuevamente a la presidencia de la República, porque realmente me parece, en mi opinión muy personal, que era una persona de muy avanzado intelectualmente y como hombre desarrollado a la situación que se venía. Eso realmente pues nos trajo una desgracia para Venezuela, que no haya resultado esta presidencia y que no se haya desarrollado normalmente, porque esto pues lo que nos trajo fue una serie de presidentes venezolanos militares que lamentablemente muchos de ellos tuvieron que ver en la independencia, y que todos ellos pensaron que por haber sido próceres a la independencia se sentían con derecho a gobernar el país y apropiarse de todo lo que querían. Entonces, luego entramos en este llamado periodo postpresidencial, que sería entre 1836 y 1854, donde, Vargas ya concluye su mandato, su corto mandato, se regresa nuevamente a la docencia, que es una de las cosas que más les gusta. Sí, ocupa un cargo muy importante entre 1839 y 1852, porque fíjense que a pesar de lo que ocurrió, Vargas siguió siendo tomado en cuenta como una persona importante y estuvo a cargo de la instrucción pública durante esta cantidad de años. Y él hizo un gran esfuerzo para desarrollar la educación en el país. Lamentablemente, ese esfuerzo también se vio desintegrado porque si nosotros revisamos
las estadísticas del gobierno de Guzmán Blanco, que es varios años después de esto, podemos encontrar que los índices de analfabetismo en Venezuela estaban alrededor del 80 a 90%. Así que lamentablemente, pues los esfuerzos del doctor Vargas con respecto a la instrucción pública, pues fueron infructuosos por una serie de eventos que vamos a mencionar brevemente después. En 1842, Vargas se decide, entre 1830 y 1842 hubo varios intentos de traer los restos de Simón Bolívar a Venezuela y todavía existía la sombra de 1830. Ya Páez había solicitado una vez traer los restos y fue rechazada por el Congreso, y después, siendo el general Soule presidente de la República, pues en ese momento sí logra convencer al Congreso de traer los restos y es aprobado, y se crea una comisión. Dentro de esa comisión que viaja a Colombia, pues evidentemente se nombra al doctor José María Vargas, no solamente por lo respetable y por ser médico, porque iba a ver los restos de Bolívar, sino porque también él era la albacea del testamento de Bolívar. Esa comisión llegó a Colombia, revisaron los restos de Bolívar, que por cierto, esos restos no estuvieron muy bien cuidados. Se enterraron en la capilla, en la iglesia de Santa Marta. Después hubo un terremoto y lo cambiaron de sitio. Y cuando hacen la exhumación del cadáver, pues encuentran que la urna de Bolívar estaba en muy mal estado y hubo que colocarla en una nueva urna. Y bueno, y los restos los traen a Venezuela vía barco, y hacen una gran apoteosis de la llegada de los restos de Bolívar a Venezuela por La Guaira, hasta que son entregados, terminan en el destino final que nosotros ya conocemos. Primero fue en la iglesia, en la Catedral de Caracas, donde está su familia, y luego es trasladado al Panteón Nacional. Por cierto que cuando los restos llegan a Venezuela, Vargas hace una nueva revisión del cadáver del libertador Simón Bolívar. En 1853, Vargas se enferma y viaja a los Estados Unidos y se residencia en Filadelfia, y bueno, luego muere en Nueva York, donde fallece a la edad de 68 años. Gracias a un dato, porque ese punto no lo había tomado en cuenta, pero gracias a nuestro apreciado padrino de promoción, el doctor Alberto Sosa Lavarría, y después yo revisé rápidamente el tema de la autopsia de Vargas. Bueno, Vargas muere por una complicación prostática con obstrucción uretral, y tiene una hidronefrosis, termina con una insuficiencia renal y una infección, y bueno, lamentablemente fallece a los 68 años. Y en 1877 sus restos son traídos a Venezuela y son sepultados en el Panteón Nacional el 27 de abril de ese año. Curiosamente, fíjense que en la ciudad de Nueva York han fallecido 3 ilustres venezolanos: el doctor Vargas, el presidente, el general Páez, y también pues el presidente de Betancourt. Y bueno, Vargas es... ok. Y luego vamos a las conclusiones. ¿Cuáles son nuestras conclusiones de esta revisión de la vida de Vargas? Bueno, en primer lugar, que el doctor José María Vargas fue uno de los médicos más adelantados de su tiempo en cuanto a su preparación como profesional. En segundo lugar, además de su profesión, se interesó en participar en la vida pública del país. Tercero, fue un hombre que comprendió que la educación era una pieza fundamental para el desarrollo de la nación. Cuarto, fue quien reconstruyó a la Universidad de Caracas. 5, nunca fue una persona apegada al poder, y lo demostró sobradamente. Y 6, con su salida de la presidencia de la República, concluye el proyecto civilista de Venezuela. ¿Por qué concluye el proyecto civilista de Venezuela? Bueno, por la siguiente razón que vamos a ver ahorita. Las revoluciones en Venezuela durante el siglo XIX, apartando el tema de la guerra de independencia, después de 1830 tuvimos la revolución de la Reforma en el 35, que derroca a Vargas, la revolución de marzo de 1858 con el general Julián Castro, luego la guerra federal 1859 al 63, luego la revolución que está con Juan Crisóstomo Falcón, luego en 1870 la revolución de Abril o Amarilla con el general Antonio Guzmán Blanco,
Luego la revolución legalista en 1892 con el general Joaquín Crespo, y termina el siglo con la revolución restauradora de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez. Durante la guerra de independencia nos costó unos 200.000 muertos aproximadamente, y luego en la guerra federal le costó a Venezuela solamente en pérdidas humanas 60.000 muertos, y con todo esto tenemos que contar todas las pérdidas intelectuales, económicas y de todo tipo que tuvo nuestro país durante todo el siglo XIX. Por eso es que decimos que con Vargas concluye el movimiento civilista del país, que lamentablemente queda degollado pues por la presencia militarista de nuestro país, pues de la cual todavía no hemos podido salir. Así que bueno, yo espero que esta revisión les haya gustado y que la hicimos con, bueno, con mucho cariño, mucho aprecio para ustedes. Así que las preguntas, pues, los comentarios son bienvenidos. Bueno, brillante exposición, doctor Carlos Cruz. Nos ha paseado por la vida de un ilustre médico. Y bueno, ya hay preguntas en el grupo para no extender la charla. Te pregunta el maestro Sosolabarría: ¿cómo crees tú que sería la reacción del doctor Vargas ante la situación actual de la enseñanza de la medicina? Bueno, la verdad que el doctor Vargas quedaría, hay dos cosas, ¿no? Yo pienso que quedaría horrorizado por la situación de las universidades, ¿no? Que quizás pudiera ser que tuviéramos en una situación muy parecida a como quedamos después de la independencia, unas universidades todas totalmente devastadas, ¿no? En la parte de la enseñanza médica hay dos cosas, ¿no? Una es que evidentemente la situación actual golpea a la enseñanza médica, pero también debemos ver que hay un gran esfuerzo por parte de nuestros colegas en las facultades de medicina, especialmente, bueno, hablo del caso Carabobo, donde hay un gran esfuerzo para que haya una buena formación. Pero evidentemente que Vargas, si tuviera en este momento, quedaría totalmente horrorizado de lo que estamos viviendo. Sí, sin duda. Un visionario para la época, los estudios de anatomía en esa época. Doctor, Sí. otra pregunta también. ¿Qué significó para el doctor José María Vargas su paso por la Universidad de Edimburgo? ¿Cómo lo marca él la sociedad inglesa de esa época? Bueno, mira, bueno, yo voy a dar, es una opinión personal, ¿no? Pero lo que yo les dije, el tema de la Universidad de Edimburgo es algo realmente interesante, porque la Universidad de Edimburgo, desde esa época, desde que ella se fue creada, es una universidad que siempre se caracterizó por aceptar personas de diferentes partes del mundo. O sea, ella era conocida precisamente, entre otras cosas, porque ella aceptaba gente de todas partes del mundo, y hoy en día sigue siendo una universidad que tiene un porcentaje bien alto de personas de extranjeros. Y además de eso, era una de las universidades mayor avanzada en Europa para la época. O sea, fueron de las universidades más importantes y más modernas del país y de Europa en su momento. Y Vargas fue recibido normalmente, él concluyó todo y de paso logró obtener títulos importantes en Inglaterra. O sea, que no tuvo mayor problema. Perfecto. Otra pregunta, ya en nuestra tierra: ¿cuál fue la visión del doctor Vargas en su paso como rector de la Universidad de Caracas? O sea, ¿qué reformas hace? Ya vimos, cambió el pensum, muchas de esas materias todavía las seguimos viendo. Qué lástima que no se vio botánica. Pero ¿cuál fue la visión del doctor como rector en la Universidad de Caracas? Bueno, él reformó la carrera de medicina y también ordenó las otras carreras. Debemos recordar que para la época pues habían siempre las carreras más importantes: derecho, medicina, y ellos, él lo que hizo fue pues ponerle orden a cada una de estas, digamos, carreras, ponerlas en funcionamiento de nuevo, y luego ellas, cada una, de acuerdo a los profesores de cada área, pues se fueron
fueron siendo renovadas en su pensus de estudio y en su desarrollo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta por el chat o alguien que la quiera hacer en vivo? Bueno, en aras del tiempo, queremos agradecer a Médicos Unidos de Venezuela. Queremos agradecerle por su participación en la charla, doctor Carlos Cruz. Brillante su conferencia. Está grabada, pronto la vamos a colocar en la página de Instagram. Gracias en nombre de Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, la Academia de Medicina, la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo. Queremos hacer en este momento una foto del grupo. Si pudieran los asistentes, por favor, ser tan amables y conectar sus cámaras de manera de que hagan un registro gráfico de lo que estamos participando. Tenemos gente conectada incluso de República Dominicana, nos están saludando, doctor Carlos Cruz. Hay una pregunta en el chat que acabo de ver. ¿Qué se puede decir sobre el protomedicato, doctor? Mira, ahí en esa parte te confieso que, bueno, como la explicación de Vargas era tan grande y abarcar tanto que no me dio chance completo de meternos en la parte médica. Fíjense que yo, como les dije al principio, yo enfoqué el conversatorio más en Vargas en su vida hacia la parte civil que a la parte médica, en la cual siempre ha sido muy manejada. Entonces yo siempre tengo la tendencia a tocar aspectos de la historia que son poco conocidos. Excelente. Bueno, sin más que agregar, muchas gracias. Esperamos verlos conectados. La próxima charla será el próximo miércoles. Va a estar bien interesante a la misma hora por la plataforma Zoom. Quiero darle un agradecimiento muy especial al abogado Benjamín Cordero, sin cuya ayuda no sería esta conferencia. Benjamín no se imagina cómo lo hemos tenido estos días. Benjamín en verdad ha sido nuestro ingeniero de sonido, corre, graba las diapositivas, en verdad. Muchas gracias al abogado Benjamín Cordero, al abogado Sabatino Pisolante, José Alfredo, que gentilmente nos ha prestado sus redes, a mi amigo de toda la vida desde niño Pepe Sabatino, esposo de Maribel Baute, pobrecito, como debe estar Pepe dando carrera. Y bueno, queremos invitarlos para nuestra próxima conferencia el día miércoles que viene a las 7 de la noche. Para Médicos Unidos de Venezuela, capítulo Puerto Cabello, va a ser un placer contar con su asistencia. Entonces, por favor, prendan toda la cámara, doctor Carlos Cruz. Si es tan amable poner la primera diapositiva en la foto de la familia. Voy. Y bueno, sigamos disfrutando nuestro Día del Médico. Aquí en verdad nos lo merecemos todos. Todo es la primera, la que tiene el título de la conferencia. Ahí está. Si pueden los demás colocar por favor, su foto, abrir las cámaras de manera tal de que pueda quedar el registro de todo. Vamos a ir tomando las fotos los demás con el teléfono para que eso aparezca en las redes sociales. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Médicos Unidos Puerto Cabello, o por el canal, el grupo de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Carabobo. Entonces vamos a tomar una foto y bueno, deseándoles que terminen de pasar muy bien el Día del Médico. Y bueno, ya sabemos algo más sobre la vida del doctor José María Vargas. Más que agregar, que tengan todos muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Cruz. Gracias a la Junta Directiva. Y bueno, están felicitando a la doctora por aquí, la doctora Dunia Camacho. Podemos verlos todos. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias. Muy buenas noches.